Les damos la bienvenida ahora al tercer encuentro de este ciclo que lo tituló Ángel Castelo, el impacto de la escritura. Hoy ya tenemos el tercer encuentro que tiene una secuencia con los dos anteriores, y quienes no hayan podido presenciar o escuchar los anteriores, los invitamos a entrar a nuestra página y escuchar los encuentros del 7 y del 14. El tercero es hoy y es el que da cierre a esta presentación, y Ángel lo tituló entonces La doble articulación del lenguaje y los sistemas de escritura. Lugar del alfabeto griego, la representación aislada del fonema como abstracción no superada en Occidente. Vamos, a pesar de, yo entiendo, digamos, podemos decir que todos lo conocemos a Ángel ya desde hace mucho, nos formamos con él y disfrutamos cada presentación que nos da, pero de todas maneras, Ángel, te voy a volver a presentar brevemente para volver a recordar algunas de las cosas que hiciste. Ángel, Luis Ángel Castelo es profesor y licenciado en Letras y profesor de Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Luego obtuvo el doctorado sobre temáticas clásicas en la misma sede, es decir, en la UBA. Tanto su trayectoria docente como las diversas producciones académicas versan en general sobre la lengua y la cultura grecolatinas. En la actualidad se desempeña en la carrera de Filosofía de la Escuela de Humanidades de la UNSAM, de la Universidad Nacional de San Martín. En el encuentro de hoy vamos a seguir la misma modalidad que tuvimos en las anteriores, y es que Ángel va a hacer su presentación y luego vamos a anotarnos quienes quieran preguntar algo o hacer algún comentario en el chat. Si tienen algún comentario o alguna consulta o algo que realmente consideran que hay que hacerlo en ese momento, por supuesto que lo escriben en el chat o levantan la mano y abrimos los micrófonos, ¿sí? La idea es entablar después de la presentación una conversación entre todos los que estamos y todas las que estamos presentes hoy. Bueno, Ángel, el agradecimiento, que no por reiterado es menor, por haber aceptado estar estas 3 tardes tan agradables y tan enriquecedoras con vos. Así que te doy la palabra, como decíamos recién, al modo del testimonio en las postas, porque el Zoom no nos permite hacer un entramado de conversación, pero sí un paso de palabra a quien le toque. Gracias, Ángel. Muy bien, no, gracias a ustedes. Bueno, buenas tardes a todas y todos, ahora formalmente, todos juntos. No, pero ya lo saben ustedes que es muy grande, muy grato para mí estar acá. Les decía que en este día de la primavera nos vamos a encontrar con el último encuentro, que tiene que ver con los sistemas de escritura. La idea es apuntar al alfabeto griego, ¿no? Que de hecho es el sistema que nos rige actualmente, ¿no? Nuestro alfabeto, a través del latín, tiene que ver con, es el alfabeto griego, ¿no? Lo que vale acá es el sistema, no los dibujos de las letras. Precisamente, pero me gustaría antes, muy breve, porque no nos podemos quedar en esto, así como en la oportunidad anterior, un compañero, después de la clase, me envió una bibliografía y comenté eso como muestra de cosas que quedan, que se generan, que es muy lindo para todos. Permítanme que les mencione unas líneas que me llegaron de otro compañero por medio del chat, como sugerencias, como inquietudes que surgieron de nuestra charla, sobre todo en la parte final, con ese intercambio tan interesante que se generó. ¿Se acuerdan? El logo ya es una especie de mímesis. El lenguaje está en una especie de límite ontológico con el ser. Las ideas
son accesibles al lenguaje o no? Cuando el alma en su albergue temporal, diríamos, ¿no?, conoce las ideas, ¿está mediada por el lenguaje o no? ¿O será una vivencia lingüística? Bueno, y la recomendación que el compañero Walter, que es el quien me lo envió, nos hizo ya en la oportunidad anterior, que importante sería el aporte de Peirce, de Charles Peirce, para todo esto, ¿no? Para todas estas cuestiones, ¿no? Como las formula él en estas líneas, y cómo surgieron de la charla anterior, ¿no? Así que bueno, ya ven, ¿no?, tengamos presente estas cosas, ¿no?, en las cuales nos enriquecemos todos. Vamos entonces a lo nuestro, puntualmente del día de hoy. Miren, de lo que se trata es presentar un modelo de organización, de funcionamiento del lenguaje, debido a un lingüista, Martinet, un lingüista francés, André Martinet, porque ese modelo es susceptible de ser articulado con los sistemas de escritura. Es decir, cada parte de este modelo es posible que sea objetivado visualmente por un sistema de escritura u otro. Por eso es interesante, porque el sistema de escritura entonces se enrolaría en algo propio del lenguaje, reflejaría algo del lenguaje en sí, en sus sucesivas manifestaciones. Partamos de un ejemplo. Digamos, una frase debida a otro lingüista. Hay tantas posibles, pero bueno, pongo: el chico hace sus deberes. Martinet nos presenta el lenguaje como un modelo doblemente articulado, articulado en el sentido de artículo, de cómo lo usas Saussure, unidades que hayan su correspondencia en el plano del contenido, unidades fonológicas. Observen en esa cadena que hay allí. Yo puedo, tomando los elementos léxicos, ¿no?, los elementos léxicos, no los elementos gramaticales, para no vamos a resumirlo, chico y deber, tomémoslo como singular, no como plural, tienen su correspondencia en el plano del contenido. Chico está en un campo semántico, deber está en otro campo semántico. Cada una de estas unidades, ¿no?, tiene su correspondencia, repito, en el plano del contenido. El ejemplo de Martinet que pone para explicar esto, lo pongo en francés porque nos va a servir para otra imagen que él toma. J'ai mal a la tête. Me duele la cabeza, a la manera en que lo dicen los franceses, ¿no? Tengo mal en cuanto a la cabeza, estoy mal en... Bueno. Ahora, observen ustedes cómo chico, deber, mal, te, esos términos pueden estar en innumerables contextos. Y no, por ejemplo, ahora vuelvo al ejemplo de Martinet por la metáfora que usa o la comparación. Imagínense ustedes, primero, no tienen nada que ver con un dolor de cabeza, digamos, esos términos, digamos, no hay ninguna relación esencial. E incluso se pueden hallar
en innumerables contextos diferentes de la experiencia. Es decir, que con cada una de estas palabras, ¿cuántas serán? Miles en la lengua, puedo reflejar infinitas experiencias posibles, porque las puedo hallar en otro contexto. Veo al chico, la TED, tal cosa, no tienen por qué estar en... Supongan, y acá viene, ¿por qué puse el ejemplo en francés? Supongan que Gemma Latet lo tuviera que expresar con un grito, ¿no? Pero con una unidad indivisible, no articulada, un grito. ¿Cuántos gritos necesitaría para dar cuenta cuántos bloques inarticulados y diferentes para dar cuenta de las millones de experiencias que dije? De la experiencia humana, sería imposible. ¿Se dan cuenta cómo la primera articulación con esas unidades me permite, en diferentes contextos, expresar, bueno, las innumerables experiencias posibles? Ahora bien, si nosotros ahora no vamos al medio, a la composición sonora de chico, y así como esta primera articulación responde a un concepto chico, no puedo decir, si aplico un segundo análisis a chico, una segunda articulación, no puedo decir que chi más co da la idea de chico, digamos. No es susceptible las sílabas, ¿no?, de tener una correspondencia en el plano del contenido. Pero las unidades más pequeñas, por ejemplo, la E de hace, deberes, 4 veces la tengo. Es decir, esas unidades más pequeñas que componen las palabras no tienen una doble cara, tienen una sola cara, pero son las que me permiten formar las unidades de la segunda articulación. De manera que con una treintena de esas unidades, que son los fonemas lingüísticamente considerados, puedo yo construir las miles de palabras de la segunda articulación. Porque, de lo contrario, ¿cómo hago para que mi aparato fonador pronuncie miles de sonidos como sería necesario si cada una de las unidades de la primera articulación fuera indivisa? Bueno, primera y segunda articulación. Ahora bien, si nosotros hacemos aquí un cuadro mínimo y hablamos de los sistemas de escritura, vamos a ver que hay un modelo glotográfico, mejor, voy a poner glotográfica, femenino. Tomemos el sustantivo escritura, escritura glotográfica. Esta escritura glotográfica es grafo de la lengua, refleja la lengua. ¿Y que habría algo que no lo refleja? Sí, ahora hablamos de esto. Esta escritura glotográfica va a tener 2 grandes divisiones: logográfica y fonográfica. Y esta fonográfica va a tener 2 divisiones. Pero, ¿qué significa logográfica?
que va a reflejar los conceptos de la lengua, logos, va a reflejar esas unidades de la de la primera articulación, como ahora vamos a ver. Y recuerden, en la primera articulación no entraba en consideración el elemento fonográfico, no entraban en consideración los fonemas de la lengua. Precisamente, la fonográfica va a ser la representación total de la primera y de la segunda. Y acá va a estar la escritura silábica, y acá va a estar al fin la escritura alfabética, que va a ser la única que va a representar los fonemas de la lengua. Esa va a ser nuestra, nuestro comentario a continuación. Pero quiero con esto que se vea, ¿no? Recuerden lo que vimos en la primera reunión, ¿no? Con la escritura alfabética, la lengua deja de ser icónica, logográfica, para semiotizarse a sí misma, reflejarse a sí misma. Ahora lo vamos a ver. Bueno. Como ejemplo de escritura logográfica, arranco con un ejemplo típico, inventado, ¿no? Por los libros especializados al respecto, pero que refleja el fenómeno como tal. Después vamos a ver escrituras logográficas reales. Y siguiendo la sugerencia práctica que me hizo Marina, primero lo muestro aquí, para que lo vean. Y después lo dejo en el pizarrón, porque no se va a ver bien el pizarrón, pero aquí esto representa el sistema de un sistema, valga la redundancia, logográfico, ¿no? Aunque es inventado. El gato caminó sobre la alfombra, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, primero lo dejo pegadito acá. ¿De qué se trata? Bueno, aquí se encuentra, digamos, los elementos del primitivo sistema de escritura, lo más icónico, lo más fácil de representar, sea el gato, sea alfombra. Bueno, digamos, los objetos del mundo exterior encuentran fácil representación porque son más pictóricos, los niños también comienzan escribiendo así. Pero él caminó, etcétera, etcétera. Es verdaderamente fascinante ver los medios que usan las diferentes lenguas para precisamente marcar eso, los elementos gramaticales. Caminó. ¿Cómo hago para marcar? ¿A qué tiende un sistema logográfico? Y a marcar el morfema, no los elementos gramaticales. O sea, el elemento mínimo, la raíz de caminar, digamos. Caminó, caminaba, caminaré, yo, tú. Eso lo hace con diversos procedimientos. Y acá, en este ejemplo ingenioso, si se quiere, pero es uno posible, pongo la idea de caminar, lo iconizo, como el sueño, como el mundo onírico, ¿no? Lo iconizo, lo dramatizo, ¿no? Aquí lo figuro, lo hago figurativo, las piernas y un reloj del tiempo pasado. Mientras, miren, en castellano caminó, en la ode caminó, esta tercera persona, singular, pretérito, perfecto simple, ahora el antiguo pretérito indefinido, ¿no? La voz activa, el modo indicativo, el alto grado de fusión del castellano es extraordinario, ¿no? Como el griego, como el latín, ¿no? Volviendo.
Entonces, caminó sobre la alfombra. Es decir, todo esto también podríamos decir que en el mensaje a favor de esto es más esencial, parecería ser más esencial a la significación el elemento léxico, es decir, el más fácil de representar. Pero en realidad nunca se da un modelo puro así, nunca. Esto es un límite. ¿Por qué? Porque ya se introduce el elemento fonético, por pensar que era absolutamente logográfico, pictórico, el jeroglífico, por ejemplo, por pensar eso, fue que ofreció tantas dificultades. Y además no se sabía la lengua egipcia. ¿Cómo hago para darme cuenta que no era así? Se veía en las imágenes, es que precisamente algunas eran iconográficas, eran logogramas, conceptos, ¿no? Pero otras no. Eran pinturas que valían por el sonido que encerraba, no por lo que representaba. Lo que se conoce como rebus, ¿no? Y Champollion, que sabía copto, Champollion, aquel francés que lo descubrió, aunque había tantos elementos previos como siempre, que faltaba dar un paso, ¿no? Y el paso es que él sabía copto. Y cuando vio, comento esto brevemente, porque tengo que mirar siempre el reloj por el tiempo, cuando vio esto, cuando vio esto, esto y esto, ojalá se pueda ver por ustedes. Lo hice bastante grande, 1, 2, 3, 4 signos. Ya se sabía que esto era S, el sonido sibilante, y como la escritura era silábica, C, digamos, eso se sabía. Se ignoraba este del medio, y el primero era un sol. Y entonces se tomaba como un dibujo, pero en copto, sol es ra, y eso lo sabía Champollion. ¿Se imaginan que allí lo que dice, con la escritura silábica, es Ramases? O sea, que estamos en el nombre del faraón Ramsés. O sea, que no tomó el sol por lo que, sino se neutralizó el dibujo y quedó la pronunciación Ra. Entonces esto lo dedujo que tenía que ser la M, y como hacen los sistemas silábicos, que solo anotan, por lo menos, que solo anota la consonante, repite la vocal anterior. Ra, ma, y sabía que era la S, y la S final quedó como, ¿no? Entonces, Ramsés, ¿no? Bueno, esto es para mostrarles, y acá tengo otro también del sumerio, hay una palabra que significa hermosa, entonces el primer miembro de la palabra hermosa, observen, vamos a hacer una cosa.
la palabra para hermosa es H-Ga. Entonces, ¿qué hace? Nosotros vemos la representación de una espiga y vemos la representación de la ubre de una vaca. Entonces, en estos dos dibujos, uno, la espiga, no, ambos, la espiga está tomada fonéticamente, porque espiga es y ubre de la vaca está tomada fonéticamente porque ubre, leche, es ga. Entonces se ponen los dos pictogramas, pero no están tomados por la representación objetiva, sino por el sonido, ¿no? Es lo que en nuestro castellano hacemos cuando decimos el dibujo de un sol y un dado, ¿no? Sol, dado, ¿no? O en inglés, una abeja y una hoja. Believe, ¿no? Para dar la idea del verbo creer, ¿no? Ya ven todos los artilugios, ¿no? Todos los ensayos. Cuando se habla del rebus o principio jeroglífico es la combinación precisamente de una imagen o sea, la combinación de lo fonético con lo pictórico, porque la lengua tiene dos planos, caramba, ¿no? Y hay conceptos que no son reductibles a lo pictográfico, alma, espíritu, ¿no? Y los verbos. Un poco más. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar esto aquí. Y recuerden que dejé acá algo, dejé aquí algo pendiente. Antes de continuar, estamos aquí en la logográfica, antes de continuar, logográfica que ya está contaminada con la fonográfica, digamos, si no sería absolutamente tipo la imagen típica del gato, ¿no? No hay ejemplos absolutamente pictóricos, siempre hay. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué acá voy a poner semasiográfica? Escritura semasiográfica, no sé si se nota el rojo, semasiográfica. ¿Qué pasa con la escritura semasiográfica? Bueno, es aquella cuyo estatus está un poco cuestionado en el sentido de ¿es escritura o no? ¿Es escritura o no? La carta de una muchacha siberiana que le manda un mensaje despechada a su novio. O sea que las coníferas son personas. ¿Por qué despechada? Ella, muchacha, lo sabemos por el tipo de dibujo de la pollera, acá también, pero de la falda, digamos, pero distinto, mirándolo con detención es distinto, porque ella es siberiana y la
que está trayendo problemas es rusa. Entonces, ¿qué ha hecho esta muchacha rusa? Ha roto la relación que ella tenía con él. Se ha introducido, ¿no? Pero ella, la remitente, sabe que el vínculo entre él y ella no es bueno. Sabe que hay problemas. Y lo peor, ojito con tener niños con ella. Eso no va a ser definitivo. Y además, ella no está sola. Hay alguien que le está tirando un zarcillo, o sea, que la está cortejando a ella, ¿no? Esto es semasiografía, ¿no? Que implica, por ejemplo, querer verbalizar esto sería, digamos, absolutamente diferente con cada uno de los que estamos aquí. Es decir, cada uno lo verbalizaría. No sigue el orden del lenguaje, apela a la idea, ¿comprenden? No sé, en el logograma, el gato camina, vemos la secuencia del lenguaje. Acá no. Esto está más cerca de la pintura. Lindo tema, ¿no? Cuando la pintura se hizo escritura, en qué momento se dio el paso diferenciador. Lo más interesante que la pintura siguió su rumbo propio, ¿no? La imagen siguió apelando a las ideas, ¿no? A otro nivel, pero hubo otro bloque que se puso al servicio del lenguaje, ¿no? Bueno, de manera, entonces, que podemos decir lo siguiente con respecto a esto. La semasiografía no representa ningún nivel de articulación del lenguaje, ¿comprenden? No es la segunda ni mucho menos la primera, ¿no? Representa elementos del mundo, no del lenguaje. Prohibido girar a la izquierda, deténgase en el próximo cruce. Eso es semasiografía. Puede traducirse más o menos fielmente en la lengua hablada, pero no puede leerse en voz alta. Parece que al principio, podemos decir, la semasiografía fue lo más inmediato. Leo un ejemplo que parece escritura en la Ilíada, en el libro sexto, esa tablilla, sema taligrá, esos signos funestos que lleva Belerofonte, en donde estaba, en esa tablilla estaban anunciada no, estaban las instrucciones para que quien la reciba lo mate a él, digamos, ¿no? Tendría que ser algo semasiográfico, tendría que ser un tipo de porque no hay signos de escritura en toda la obra homérica. Volviendo, digo que al principio habría sido ¿no? Pero después el hablante debió optar o un sistema que tuviera que ver con la lengua hablada, ¿no? Si no, habría dos sistemas, uno la lengua hablada y otro una lengua para la escritura, digamos, ¿no? Piensen, por ejemplo, que 4 caballos, ¿no? En semasiografía, en esto que estamos viendo ahora, de la muchacha siberiana, en semasiografía habría 4 dibujos, 4 caballos, pero nadie dice caballo, caballo, caballo en la lengua oral. En cambio, en logografía habría 2, uno para 4 y otro para caballo. O vaca negra. En semasiografía habría una vaca pintada, pero en logografía un signo para vaca y otro para negra. Bueno, llegamos al fin
al momento en que va avanzando la representación del plano de la segunda articulación, del plano de la composición sonora del signo, desmenuzándose. Y lo primero es la representación silábica, obviamente. Lo más inmediato. Miren los niños, de nuevo. Para ellos es más inmediato discriminar palabras, logografía, que discriminar sílabas. Y luego, cuando avanza el aprendizaje, primero escriben sílabas antes de reconocer los fonemas. ¿No? ¿Se acuerdan aquel lugar común? La ontogénesis repite la filogénesis, ¿no? El desarrollo individual repite el desarrollo de la especie, digamos. No, es una cosa muy, muy vasta, muy vaga, muy general, ¿no? Pero en líneas generales, ¿no? La adquisición del lenguaje en el niño son los pasos de la cultura para adquirir el lenguaje, ¿no? Precisamente, siempre es un caballito de batalla mostrar como sistema silábico, el lineal B. Esto que tenemos acá es el lineal B. Esta es la escritura creto-micénica, ¿no? Aquella cultura originariamente cretense, que después el continente, las fuerzas micenas, por sobre todo, de súbditos, finalmente pasaron a ser los dominadores de Creta. Ese periodo coincide con el periodo que nos muestran las sagas homéricas, porque es esa fuerza cretomicénica la que emprende la expedición a Troya, digamos, ¿no? Ubiquémonos en una fecha 1600 a 1300 a.C., ¿no? Más o menos, ¿no? Casi coincidiendo su decadencia con la caída de Troya, ¿no? Con la llegada de los dorios, ¿no? Que también están cuestionados, si fue violenta, si fueron oleadas sucesivas, ¿no? No necesariamente por la fuerza, etc. Ahora bien, no sería largo detallar, yo tendría que estudiarlo más, las no coincidencias con la lengua griega como tal. Pero ese fue el gran descubrimiento de Michael Ventris, el arquitecto inglés, cuando lo descifra, haber dicho, señores, esto es estas tablillas que se encontraron en los palacios, son griegos. No, le decían, creían que era igual al lineal A, que todavía sigue sin descifrar en su mayor parte, que sí es propio de una lengua griega. Y está tomado del lineal A. Por eso tiene tantas dificultades para reflejar la lengua griega, porque hay sonidos griegos que como ellos no lo tenían, no hay signos para eso aquí. Entonces el griego se tiene que valer de muchos, los invasores griegos, los micénicos, tuvieron que valerse de muchos artilugios para poder escribir en lineal B, así se denomina, y reflejar su propia lengua griega. En la mayoría, pero esto abre a otro problema, son escrituras de registros oficiales, de número de soldados, de cebada, los registros de los templos, ¿no? Bueno, y no están los nombres de aquí, no hay nada que de relación directa con el mundo misérico. No solo está en Creta esto, ¿no? En Nosos y demás, en Pilos, en muchas ciudades micénicas de este periodo en el continente se encontraron tablillas, ¿no? Entonces, lo que vio el sistema, como ven,
consonantes, vocal. Da, de, di, do, ¿no? Ka, ke, ki, ko, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que vio Ventris, porque como las tablillas estaban acompañadas de logogramas, había una combinación de dibujos, ¿no? Llegó a la conclusión de lo siguiente, digo esto solamente. Si solo expresa las vocales, las sílabas, porque es un silabario, abiertas, es decir, que terminan con vocales, eso es una sílaba abierta, ¿cómo hago para reflejar una palabra, una sílaba como tri? ¿Cómo hago? Pues bien, tengo que poner, bueno, pondría acá, lo hago rapidito, Lo que pasa son complejos de dibujar, pero lo hago más o menos así, y así, con la escritura de yo lo acomodé aquí, ¿no? Pero la escritura es al revés, es de izquierda a derecha, en una palabra. Para poner la sílaba tri, como la TR trabada, no tengo manera de reflejarla, entonces pongo la sílaba ti. La R, pongo ri. Y luego continúo, tiripode, resultó ser tripus, trípode. Resultó ser la palabra trípode, escrito silábicamente. Por eso, y otros datos acumulados, Ventris, a partir de ese dato, fue construyendo esto que les he mostrado, que es una construcción que él mismo hizo, sobre la base de lo que fue encontrado. Pero es un sistema silábico. Y además, un silábico, como 300 signos, pero además, observen, no se ha logrado ver que entre K, ke, ki, ko y ku hay un sonido igual. Son 5 signos diferentes, ¿comprenden? En todos. Va a ser el alfabeto fenicio, un silabario el que se va a dar cuenta de que pone un solo signo para la K, para el sonido K, y está en nosotros, está en el lector, conjeturar por lo que sigue, si es un K, ke, ki, ko, ku. Y actualmente, si hay alguno de los presentes conoce el hebreo o el árabe, actualmente se fue desarrollando, lo hago medio como pregunta, porque no lo conozco, pero lo he leído, se fue desarrollando un sistema de puntitos sobre las letras para ver cuál es la vocal, porque actualmente escriben también sin vocales. ¿Comprenden las lenguas semitas? De manera que, ¿qué podemos decir acá? Y podemos decir que no necesitan este tipo de lenguas, no necesitan con la urgencia que lo necesita el griego para reflejar su lengua, las vocales. Por eso los defensores de los sistemas no alfabéticos, desde el punto de vista del mundo de las lenguas orientales, semitas, dicen no, el alfabeto griego fue importante para la lengua indoeuropea, pero no porque lo que prima en las lenguas semitas son las consonantes las que distinguen significados. Observen cómo hacer para una lengua, para un silabario,
como por ejemplo este, reflejar agoreusi, reflejar esto, es decir, reflejar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tercera persona plural, presente el indicativo. Anuncian, hablan en la plaza pública, agoreu, ¿no? De ágora, ¿no? O sea, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fonemas, saco los 3 consonánticos, hay 6 que son vocálicos, ¿comprenden? Es decir, todas estas cuestiones hacen que fuera fundamental para la lengua griega tener representadas las consonantes y las vocales. Ahora bien, y ahora vamos ya con la última etapa. Hablo del alfabeto, unas palabras. Ahora bien, es un lugar común decir, los griegos tomaron el alfabeto fenicio, lo cual es cierto. Ya estoy con ustedes. Tomaron el alfabeto fenicio, alfabet, gimel, que son consonantes todas, efectivamente, tomaron el sistema de escritura fenicio y le agregaron las vocales. Bueno, vamos a empezar, vamos por partes, como si fuese un invento. No, les acabo de mostrar el lineal B y están las vocales. Da, de, di. No es un invento griego. Ya hay silabarios que reflejan las vocales. Es cierto que el fenicio ganó en economía tremendo con respecto a este. No es que sea una lengua derivada de este, no. Pero quiero decir que bajo un mismo grafo sigue siendo un silabario el fenicio, de donde el griego lo tomó. Sigue siendo un silabario porque anota las consonantes y hay que deducir las vocales. Pero hay que conjeturar las vocales. Lo que hizo el griego con el silabario semita fue crear el alfabeto. Por eso doy el nombre de alfabeto solo al griego. Pero entonces, ¿no colocó vocales? Sí, lo hizo. Pero lo más interesante fue que, a diferencia del fenicio y de todos los demás, aisló la consonante, por eso el título de la tercera charla, cuando hago el comentario, logró la representación aislada de la consonante. Ese es el invento griego. Esa es la, ¿cómo le puedo decir? La abstracción mayor. La manifestación antiempírica por excelencia. Si hablamos con sílabas, ¿cómo hizo para ver en pa, ver que hay una p y una a? O sea, prestó atención, no sé, al aire que viene de los pulmones. Nosotros porque estamos muy familiarizados, pero vieron los chicos, escriben por sílabas. ¿Cuánto les cuesta llegar al fonema aislado? Bueno, señores, bueno, acá tienen, ¿no? De una serie de, bueno, de Aleph, originariamente buey, Bet, casa, Gimel, camello, Dalet, puerta, Yod, mano, P, donde va a salir la pi, boca, Rod, res, de donde va a salir Rod, cabeza, etc. ¿Pero qué estoy queriendo decir? ¿Que son pictogramas? En fenicio originariamente sí. Y después, por un principio, bueno, se mezclan muchas cosas, ¿no? Pero bueno, por un principio llamado acrofónico, acrofono, principio, cabeza del sonido, principio de la palabra, tomo Aleph,
Aleph, ¿no? Buey, Aleph. Tomo ese ha y lo aplico a diversas palabras que empiezan con ha. Me olvido de la imagen, me quedo con ha. Entonces, digamos, ¿no? Esa va a ser la. El griego la convirtió directamente en vocal, pero en fenicio no, es una consonante. No tiene vocales, no tiene vocales. El griego las transformó en vocales, porque eran todas consonantes diversas. Y por supuesto las formas, es porque la escritura de derecha a izquierda, cuando la pongo de izquierda a derecha, toma las formas que vemos aquí y que no son tan familiares, ¿no? De manera que, bueno, con este recorrido, vuelo de pájaros, se imaginan, ¿no? Pero bueno, hemos visto cómo al fin llegamos a la escritura alfabética a través de estos pasos, ¿no? Y logramos representar las unidades de la segunda, de la segunda articulación. ¿Habría un paso más? Y sí. Yo en mi época estudié, ¿cómo será? Estenografía, con aquellos palitos, previo al grabate, ¿no? Bueno, esa tiene una vuelta más. Entre la P y la B, con esos dibujitos, había diferencia de grosor. Y está muy bien, porque las dos son oclusivas. P y B, ¿no? Marcaba el rasgo común que tienen la P y la B. Una es sonora y otra es sorda, ¿no? Pero llegaba más a la esencia de la cosa, ¿no? Porque había sustancias semejantes, ¿no? Pero bueno, impracticable, ¿no? Es decir, económicamente hablando, digamos, ¿no? Pragmáticamente hablando. Bueno, esto ha querido ser un pantallazo sobre los sistemas de escritura. Y bueno, como estamos en la horita que nos corresponde, vamos a detenernos aquí y vamos a escuchar las preguntitas, como las que hacen ustedes, ¿no? Que son tremendas. Así que bueno, nos munimos aquí de... O si no, derivo, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias, Ángel. No, al contrario. Damos entonces inicio a los comentarios o preguntas, dudas, que cada uno quiera. Pueden abrir los micrófonos directamente y hacerlos oralmente. Bueno, Ángel, perdón, Laura, no sé, Ángel, digamos, aprovecho que nadie pregunta nada, comento algo, Ángel, o te pregunto algo, ¿no? Sí, por favor, Aprovecho adelante. para reflexionar, ¿no? Retomando un poquito yo no sé si es un devenir, un movimiento de la semasiografía hacia la escritura alfabética, ¿no? Porque parece ser que la escritura semasiográfica, por lo que decís, sería una escritura sin lectura, o sin una lectura que uno pudiera pensarla universalmente, ¿no? Esa escena, esa idea allí representada, no sería, digamos, codificada al modo tal que va a aparecer de la manera más precisa posible con la forma de escritura alfabética, ¿no? Que sería, por otro lado, una forma de escritura que permitiría escribir incluso lo que uno no sabe. Uno podría escribir, digamos, ¿no? Y uno podría incluso leer lo que no sabe, ¿no? Cosa que nunca podría pasar en la escritura
por ejemplo, logográfica, ¿no? Que uno tiene que efectivamente reconocer ese icono para poder leerlo, ¿no? En la escritura, en nuestro caso, no podría llegar a leer cosas que ni siquiera sabe qué es, porque está leyendo simplemente una codificación de fonemas, como decís vos, ¿no? En el otro extremo, la forma semasiográfica, ¿no? De simultaneidad, no el carácter sintagmático quizá, ¿no? No sé cómo ves estas cosas, Ángel, digamos, la necesidad sintagmática de la escritura alfabética, de la linealidad, digamos, de ese fonema, de esos significantes, ¿no? Y la codificación, porque lo que llevó al extremo, y en ese extremo que decías vos, ¿no? Esa codificación de separación de la consonante y de la vocal, o sea, esa notable capacidad de aislar, de abstraer, ¿no? Esa estructura fonética que parece indivisible, ¿no? En la sílaba, ¿no? Mira, Walter, si entiendo bien, la parte en que es muy interesante eso que decís, que podríamos leer la escritura alfabética sin comprenderla, ¿no? Claro, porque evidentemente conocemos al conocer la correspondencia de cada uno de esos dibujos, neutralizado su valor de dibujo, y que apelan solo a evocar nuestra lengua interior, por así decirlo, bien puedo yo, bueno, como una lengua extranjera que no conozco, ¿no? Seguir escrita con alfabeto latino, digamos, alfabeto griego en última instancia, puedo seguir y no comprenderla. Ahora, no entendí, cuando hablaste de la escritura semasiográfica, que uno puede, si la llamamos escritura, escribirla sin comprenderla. ¿Qué quisiste decir? No, decía que es una escritura sin lectura. Eso sí, eso sí. Claro, quiere decir que esa expresión que está allí es legible de múltiples maneras, no de una manera unívoca, porque Exacto. no está codificada al modo tal, digo, como un rasgo propio del alfabético, en la codificación, la estructuración económica de esa reducción discreta de fonemas, ¿no? Porque esto es lo que logra realmente la escritura alfabética, ¿no? Exacto, exacto. Digamos, si, no, digo, por ahí para pensar, seguir pensando que esa escritura representa al mundo, no representa el lenguaje, no es un Perfecto, perfecto. sistema semiológico del lenguaje, digamos, como es la escritura alfabética. Es, es directamente el mundo mismo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Digamos, y vos decías, dabas a entender eso, también daría para reflexionar mucho, que la pintura siguió ese camino, digamos, semasiográfico, ¿no? Y la escritura entró por ese otro camino, ¿no? Sí, has visto qué interesante eso. Sí, sí, sí. Sí, y el mundo mismo representa la semasiográfica, Walter, por lo menos en una primera etapa, el mundo mismo, pero no estructurado lingüísticamente. O sea que no es el logograma que representa cabeza, el gato caminó sobre. No es eso. No es eso. Está como la pintura, por eso yo me resisto a pensarlo como escritura, ¿no? Eh, eh, pero bueno, también es cierto que la muchacha siberiana que escribe esto tiene toda la intención de transmitir un mensaje, pero un mensaje, ¿cómo te puedo decir? Que apunta a lo pragmático, que apunta a ser leído de alguna manera por el novio, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero creo que Ángel hay una trampa ahí, porque la muchacha que escribe eso ya sabe el mundo alfabético, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no escribe, no hace esa semasiografía desconociendo la escritura alfabética, ¿no? No lo sé eso, Walter, ¿eh? No, yo creo que tendría que ver bien el ejemplo, pero en primera instancia te diría que no, es un mundo ágrafo, ¿eh? Ah, No, sino sería no solo por apelando a un sentido común, ¿para qué haría una cosa así? No, porque uno puede tener múltiples, teniendo la alfabética, digo, puede tener múltiples implicaciones, pero en principio, bueno, lo tengo como inquietud, pero creo, en principio, me inclinaría a decir que no, es un mundo ágrafo pero bueno, habría que verlo, ¿no? Sí. Sí.
Sí, es visto así en perspectiva, ¿no? Es verdaderamente, digamos, sorprendente cómo ha costado, ¿no? Ver, comprender el, el propio sistema del lenguaje, ¿no? Creo que hay algunas observaciones de Saussure cuando dice que para el hablante se trata de algo inmediato, lenguaje cosa, ¿no? Sin ver el paso previo, ¿no? Que no une el lenguaje con la cosa, sino un significante con su significado. Bueno, eso que habla de la dinámica interna, bueno, hasta llegar digamos, a la vista, hacer objeto esa dinámica interna por medio de la escritura, bueno, ha sido un paso muy difícil, muy costoso, ¿no? Horacio. Sí, sí, yo veo que la escritura es un ejercicio de análisis de la palabra hablada y se transforma al ser escrita en una síntesis de esa misma palabra. Y esos son, digamos, dos ejercicios que la razón hace continuamente, el análisis y la síntesis. ¿Significa eso que la gente esta que empezó a hacer este ejercicio intenso de análisis y síntesis generó a la vez algún tipo de progreso en otros aspectos de la vida en sociedad? Muy interesante, Horacio, muy interesante, muy interesante. ¿Por qué está ligada a la fase sedentaria, a la etapa de la agricultura, la escritura? Muy interesante. ¿Por qué nacería como la necesidad de registro, ¿no? Contables? ¿Por qué lo numérico, escritura y escritura estuvieron tan cerca en un principio, ¿no? Evidentemente, esa necesidad de registro que comenzó con los dibujos, ¿no? Del contenido de las diversas bolsas de grano, lo que sea, lo que tenía dentro, acompañado de la respectiva numeración, devino después simbolismo de otra naturaleza que lo acercó al logograma. Y sí, efectivamente. Y muy bien también, ¿no? Cuando hablamos de escritura que refleja el habla, como dijo Horacio, refleja el habla en la escritura alfabética por excelencia, que despoja de todo elemento figurativo a el escrito, neutraliza cualquier connotación imaginaria, cualquier halo semántico, para apuntar única y exclusivamente al concepto, es decir, a evocar en nuestro interior el sonido que despierta el concepto. La contrapartida sería lo que, y resta buena parte actualmente, de una escritura como la china, donde
lo figurativo, lo conceptual que acompaña al sonido, porque la escritura china, repito, no caigamos en el mismo prejuicio que con los jeroglíficos. Está el sonido, por supuesto, ¿no? No está desprendida del habla, pero es el habla y algo más. Así que, pero la pregunta primitiva del compañero de Horacio, evidentemente está ligado a unas transformaciones socioeconómicas, efectivamente, sí. Bueno, con todo lo que implica, ¿no, Horacio? Todas las cuestiones que esto abre, el imperio incaico, no podemos decir que no tuviese un desarrollo, y ahí lo vemos valiéndose de los quipus, etcétera, etcétera, para transmitir significaciones, ¿no? Pero el habla, el problema, digo, ¿no? Es la parte sonora, fonética, ¿no? Es más inmediato lo conceptual, ¿no? Lo icónico. Muchas gracias, Horacio. Sí, Jorge. Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Ángel? Muchas gracias. Realmente No. me perdí las dos anteriores, pero la pregunta que quiero hacerte es esta y tiene que ver con, bueno, a dónde vamos llegando con tu reflexión sobre la pregunta de Horacio también. Y es la siguiente. Es decir, esto implicaría ir pasando de la fonética a formas más abstractas, diríamos, de grafemas, ¿no? Digamos, llegar al alfabeto, implicaría un predominio de la vista sobre el habla y sobre todo sobre la escucha. Y lo digo en función de la filosofía también, ¿no? Y sobre todo la filosofía griega, que pareciera de algún modo obedecer a este predominio. Y que me parece que en la tragedia misma también vemos esta contraposición, ¿no? Entre la vista y la palabra y la escucha. No sé si es clara la pregunta o por lo menos un pedido de reflexión. Sí, Jorge, sí. Sí, la oposición de la vista, del sentido de la vista frente al oído, y generalmente el paralelismo que se establece con las culturas semitas, ¿no? Con su importancia a la escucha. Bueno, pero también uno sabe que en Grecia no fue menor el logos que le habla a Heráclito, el daimon que le habla a Sócrates, ¿no? También la escucha está presente. Pero en general, digamos, el sentido de la vista, ya Aristóteles mismo, ¿no? La metafísica, ¿no? Como privilegia la vista, ¿no? Ahora, la escritura, es decir, el reflejo objetivo en un medio más o menos imperecedero, ¿no? Que fija la lengua, es por esencia visual, ¿no? Es por esencia visual. Ahora, podríamos decir, pensando en la filosofía griega, que esa abstracción fundamental que fue aislar la consonante es paralela también con la abstracción en general, ¿no? De la filosofía griega, apuntando a eso, ¿no? Creo que el ejemplo
ayúdenme ustedes, en Aristóteles, para explicar el atomismo, usa las letras, ¿no? En metafísica, ¿no? Como ejemplo, las letras, Stoicheion, ¿no? Es decir, viene en conjunto de una serie de elementos. Entonces, digamos, es cierto que los primeros avances en la especulación, digamos, en la reflexión, en la filosofía, vinieron a través del habla y la escucha, evidentemente, maestro-discípulo, la pitonisa que hablaba, escuchaba y repetía, ¿no? Todo, bueno, la enseñanza socrática, que no escribía precisamente, ¿no? ¿no? Así que eso es lo que te puedo decir, Jorge, por el momento, ¿no? Pero ya la aparición misma de la escritura implica lo visual, ¿no? Porque, como decía Quevedo, ¿no? Y escucho con mis ojos a los muertos, en aquel poema tan interesante, ¿no? En aquel soneto, ¿no? Habla de eso, ¿no? Así que por ahí veo la cosa, ¿no? Gracias, Ángel. No, por favor. Gracias a vos. Bueno. Entonces, iríamos dando ya entonces, Ángel, un cierre a estos 3 encuentros. ¿Cómo, Laura? No entiendo. Sí, recién estaba, no sé si alguien está, a ver. No, es un sonido de fondo, no. Decía entonces que podemos ir dando cierre a estos 3 encuentros, si es que no hay más consultas o comentarios. Seguramente el año próximo haremos otro ciclo con Ángel y seguiremos, bueno, reflexionando sobre el lugar de la escritura y pensando cómo eso nos lleva al lugar de la lectura también, y lo presentaremos quizá en vinculación con algunos textos, lo podemos ir armando de a poco, algunos textos de Gadamer justamente sobre el papel o el rol que juega el sonido en la configuración de sentido, que lo mencionamos bueno, en el encuentro pasado, como para hacer una conversación entre estos 2 aspectos, ¿no? En ese texto tan interesante de Gadamer, que justamente se llama Leer, es como traducir, plantea esta vinculación, ¿no? Entre el sonido, es decir, que leer hace una pequeña introducción a la lectura en voz alta, y a partir de ahí a lo que le interesa llegar es como el sonido no es solamente una sonoridad musical, sino que se vincula con el sentido. Así que el otro día estaba repasando ese escrito y pensaba que para el año que viene podemos proponer ese texto, una lectura de ese texto, y discutirlo a partir de todo este material y todo este enriquecimiento que nos ofreciste, Ángel, en estos 3 encuentros. Precisamente, Lau, comento algo muy breve. Al citar a Gadamer, la relación en lectura en voz alta y demás,
En esos escritos publicados por Paidós, que tienen que ver con estos temas que nos ocupan, una vez me detuve en algo muy sugestivo para seguir pensando, porque hasta ese momento yo quería, por ejemplo, en la lectura de un poema, fomentaba la lectura en voz alta, como diciendo que así se podía interpretar a fondo, darle voz al texto, pensando en la lectura antigua, ¿no? Claro, una sociedad oral, ¿no? Todavía, más allá de que se estaba leyendo, pero estaban los ecos de la sociedad oral. Pero decía Gadamer allí algo muy interesante, que prefería que la lectura silenciosa exime de condicionarnos por la contingencia de la voz de quien la lee, y que nosotros llegamos al ser del lenguaje por nosotros mismos en la lectura silenciosa. La primera analogía que hice, yo con mis gustos populares, fue asimilarlo con la voz de Carlos Gardel, al cual tanto amo. Y entonces, quizá por ahí venga el secreto de por qué letras, poemas de canciones, de tango, que en verdad en sí mismas no tienen un valor, digamos, absoluto, sino, ¿no? Cuando uno lo escucha por la voz de Gardel, parece algo magnífico, pero uno queda ahí cautivo de la voz del cantor, no del lenguaje de lo escrito. Qué tema, ¿no? Separar, ¿no? La voz extraordinaria, para quien sienta, lo sienta así, digamos, y después el poema, ¿no? Y ocurre cuando uno a veces escucha lecturas de poemas, sea por los propios autores, por otros, y cobra un nuevo valor, ¿no? Por la voz del otro. Pero Gadamer parece decirnos, no, lleguen ustedes en la lectura silenciosa, ¿no? Es para pensarlo mucho, ¿verdad? Sí. Sí, es interesante el caso, por ejemplo, de Cortázar, ¿no? Que él mismo se decía ser mal, no buen lector, cuando él mismo lee, hace cuenta, cuando lo grababan, cuando hacían las grabaciones para los discos, y que siempre, bueno, siempre comenzaba diciendo, si tuviese que vivir de ser narrador de mis cuentos, no podría vivir de eso. Continuidad en los parques, por ejemplo, cuando lo pueden escuchar, es maravilloso. Y como ese cuento adquiere otra dimensión, se podría decir casi otra dimensión u otra... Eh, eh, otro registro, literalmente hablando, ¿no? Y después él tematiza esa lectura en voz alta que él mismo hace. Eso se puede encontrar si lo buscan en YouTube, es maravilloso. Y él mismo tematiza el hecho de que por ejemplo, esta continuidad en los parques adquiere él habla del registro, otro registro al ser leído. Y dice, ¿por qué no le gustaba en definitiva no hacer esas sesiones para discos? Porque no podía, aunque imaginaba a su lector enfrente con un cigarrillo o tomando un vino, dice, sin embargo no lo tenía presente. Y ahí, bueno, el aspecto de la escucha en la lectura en voz alta también, para la completitud de este sentido. Muy bien. Sí, Horacio. Sí, quería hacer una pregunta más. La lectoescritura, no sé cómo sería en Grecia, si había mucha gente que podía acceder a la lectoescritura, o en Roma, digo. Pero en Occidente durante siglos había muy poca gente que accedía a la lectoescritura. Y todavía hoy en el mundo, bueno, a uno le pasa
actualmente que la gente tiene una dificultad bastante grande para comprender lo que lee. Si eso de cualquier manera se ha generalizado muchísimo la lectoescritura. Y eso puede haber ayudado a que el mundo progrese más rápidamente. Y la otra pregunta que no tiene nada que ver es ¿qué piensa de los emojis? De los... Emojis. Las figuritas del Sí, teléfono. sí, Horacio, ahora escuché bien, sí. Sería nuevamente nos estamos retrotrayendo, por así decirlo, a un nivel que tiene que ver con lo logográfico, ¿no? Es decir, la dificultad, en lo último, en los emojis, ¿no? De verbalizarlos, digamos, uniformemente para aquellos que lo leen, deja un lugar muy abierto, ¿no? Es el problema que plantea la imagen en general frente a lo verbal, ¿no? Depende del uso que se dé, depende de... pero en principio parecería ser que la inteligibilidad está asociada a la verbalización, a la reproducción de lo verbal, de lo lingüístico, ¿no? Eso por un lado. Y en cuanto a la difusión, efectivamente no basta con haber creado, hablando del caso de Grecia, la escritura, sino que necesita un esfuerzo, digamos, unas directivas oficiales para que pueda ser difundido, ¿no? Sobre todo en la edad más adecuada, que no es casualidad que coincida con el desarrollo cerebral, etcétera, etcétera, que es la edad de alfabetización de los niños, ¿no? Y ahora cada vez se está adelantando más, ¿no? En cuanto a eso. De manera que sí, nunca llegó a ser, efectivamente, nunca llegó a ser totalmente difundida, no llegó a sectores grandes de la población. Ahora me viene una anécdota muy sugestiva, que estaba Alquibíades, ¿no? Perdón, no era Alquibíades, perdón. Arístides, sí, con gran intervención durante la Primera Guerra Médica, lo llamaban Jodícaios, ¿no? El justo por su conducta proba, y en una oportunidad se acerca alguien en medio de la asamblea, le estaba ahí paseando, se estaba jugando su ostracismo, ¿no? Por desavenencias políticas. Entonces se acerca alguien y le dice, como parece, se escribía la ostra allí con el nombre, de ahí ostracismo, y se la arrojaba en medio de la asamblea, del piso, se recogía y ahí, si estaba el nombre de Aristóteles, implicaba que había que desterrarlo. Se acerca alguien y le dice, ¿me podés escribir aquí Aristóteles? No lo conocía. Eso implicaba que su voto negativo, para su destierro. Bueno, la anécdota está citada porque él dice, ¿qué te hizo Aristóteles? Y él dice, no sé qué me hizo, pero estoy cansado de oírlo llamar el justo, ¿no? Para hablar, eso muestra lo díscolo del genio griego, ¿no? Estoy cansado, ¿no? Bueno, pero el quien le pide que le escriba el nombre no sabía escribir, ¿no? Eso está para ver. Como también es cierto que Sócrates dice que leyó las obras de Anaxágoras, etcétera, etcétera, ¿no? Y que los trágicos escribían y que la academia se escribía. Pero bueno, debemos pensar que estaba concentrado en un nivel determinado de población y no mayoritario. No había enseñanza oficial, ¿no?
Y en Roma, bueno, hubo periodos que sí, pero en general no. Así que tenemos que esperar la imprenta, Horacio, de la imprenta en RAS. Y por sobre todo la constitución de los estados nacionales con la enseñanza oficial, para que la escritura tenga la difusión mayoritaria, ¿no? Sí, tiene muchos altibajos, ¿no? A lo largo de la historia. Gracias, Ángel. No, no hay por qué.